Buenos días, mis amadas hermanas. Bendiciones para cada una de nosotras en este hermoso día. Y gracias a Dios que hemos despertado un nuevo día en el cual podemos aprender de la palabra de Dios. Hoy mucha gente no pudo abrir sus ojos y hoy tú y yo aquí estamos reunidas en este medio para edificarnos. Y hoy pues me ha tocado la responsabilidad de hablar de estos maravillosos textos que a simple vista podríamos decir o pensar que son fáciles. Sin embargo, estos dos textos tienen una gran enseñanza y hoy vamos a ver qué es lo que podemos aprender de ellos. Segunda de Juan, capítulo 1, aunque pues nada más tienen un capítulo, ¿verdad? Versículo 1 y 2. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros. Bueno, pues me di a la tarea de estudiar estos dos textos y encontré posibles interpretaciones. Voy a tratar de ser lo más clara posible para abarcar ambas en estos pocos minutos que tenemos y poder explicarme de la mejor manera. Empecemos por descifrar quién era el anciano y su interpretación, porque es importante saberlo. La segunda carta está escrita por alguien que se refiere a sí mismo como el anciano, y esta carta va dirigida a una señora elegida y sus hijos. Esta carta tiene el mismo tipo de autentificación en la primera iglesia, en la iglesia primitiva de Primera de Juan. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Ambas cartas, la primera y la segunda, dan crédito o fe de lo mismo, de la iglesia primitiva. Su estilo común sostiene firmemente que el anciano y el autor de la primera de Juan, la primera carta de Juan, y de esta carta que se estará estudiando, pues es la misma persona. Y hermana, tal vez estarás pensando o diciendo, pues eso ya lo sé y es obvio, pero créeme, hay hermanitas o personas que tal vez estén nuevas en esta sala que no saben esta información y es importante decirlo o explicar estos detalles que tal vez para algunas de nosotras pues no tengan mucha importancia, pero realmente es o es sumamente importante mencionarlo para aquellas que son nuevas o que se conectan por primera vez. ¿Por qué anciano? ¿Por qué se autonombra anciano? El término anciano tiene una doble connotación en el contexto del Nuevo Testamento. Puede referirse tanto a una persona avanzada de edad como a una posición de liderazgo y autoridad espiritual dentro de la iglesia. Y aquí hay algunas razones claves por las que Juan podría haberse referido a sí mismo como el anciano. Número uno, autoridad y respeto. En la iglesia primitiva, el término anciano era un título respetado para líderes espirituales. En muchos contextos, los ancianos eran los que cuidaban de la doctrina, la enseñanza y el bienestar espiritual de la congregación. Al identificarse como el anciano, Juan destaca su autoridad para guiar, enseñar y corregir a los creyentes a quienes está escribiendo. Esta autoridad era bien entendida por los destinatarios, ya que en ese tiempo el liderazgo de los apóstoles y ancianos era crucial para mantener la verdad y la unidad de la fe. Número dos, significado de madurez espiritual y sabiduría. La palabra anciano también transmite una imagen de madurez y sabiduría espiritual. En el caso de Juan, uno de los discípulos originales de Jesús y autor de varios escritos del Nuevo Testamento, este título refleja no solo su edad avanzada. Juan podría tener entre 80 y 90 años, sino también su profundo conocimiento de Cristo y de la fe cristiana. A través de este término, Juan podría estar recordando a sus lectores su experiencia y confiabilidad como guía espiritual. Número tres, humildad y relación personal. Al usar el anciano en lugar de apóstol u otro título más formal, Juan muestra una actitud de humildad y cercanía. En lugar de resaltar su autoridad apostólica de manera formal,
Juan utiliza un título que refleja su relación de amor y cuidado paternal hacia los creyentes. Este tono más familiar, afectuoso es característico de las cartas de Juan, en donde enfatiza su amor y preocupación genuina por la comunidad de la fe. Y número 4, contexto histórico y de seguridad, porque en tiempos de persecución la iglesia cristiana usaba a menudo términos que podrían ser más seguros o menos reconocibles para el mundo exterior. El anciano podría ser una forma de identificarse de manera reconocible para la comunidad cristiana, sin exponer en exceso su identidad en tiempos de oposición o peligro. No hay evidencia de que Juan haya asumido el cargo de anciano u obispo, por la cual él autonombrarse el anciano por su avanzada edad. Y me inclino a esta parte, hermana, yo también, a que él se decía el anciano por su avanzada edad. No era más que él haya asumido el cargo de anciano o de obispo, hermanas. Ahora, vamos a qué se refiere a la señora elegida y sus hijos. La mayoría de los estudiosos prefieren la interpretación simbólica, viendo a la señora elegida como una referencia a la iglesia y a los hijos como sus miembros. Esta visión encaja bien con el tono colectivo de las advertencias y el lenguaje simbólico que es común en las epístolas de Juan. Sin embargo, hay quienes también lo interpretan de esta manera. La interpretación literal, una mujer específica. Algunos intérpretes creen que la señora elegida se refiere a una mujer cristiana de alto estatus y a sus hijos literales, a quienes el apóstol Juan está enviando esta carta, y dan esta interpretación. Señora se entiende literalmente como una mujer que quizás era importante o un miembro destacada dentro de la comunidad cristiana a la que Juan se dirigía. Elegida en griego, eclecte, puede interpretarse como una señal de su fe o de su posición dentro de la comunidad cristiana. Esta mujer podría haber tenido un hogar que servía como lugar de reunión para los creyentes o simplemente ser una cristiana fiel y ejemplar. Esta visión se basa en el hecho de que el tono de la carta es muy personal y menciona específicamente a sus hijos, lo que podría referirse a sus hijos biológicos o a creyentes bajo su cuidado. Además, en el versículo 13 se menciona los hijos de tu hermana elegida, lo que podría indicar una referencia a otra mujer cristiana, tal vez hermana de fe o de sangre. Ahora, la interpretación simbólica puede ser la iglesia. Otra interpretación común es que la señora elegida es una metáfora para referirse a la iglesia y que los hijos son los miembros de esa congregación. Esa interpretación es la que más me gusta, la que más me parece o la que más me convence. Y esto es algo muy personal. Y en esta interpretación, la señora elegida representaría a la iglesia como la novia de Cristo y a los creyentes como sus hijos o miembros. Juan usa términos afectuosos y personales porque está dirigiéndose a una comunidad de fe con la que tiene una relación cercana. La iglesia, en el contexto del primer siglo, solían referirse de manera simbólica o metafórica para evitar persecuciones o para darle un toque literario, y los términos femeninos para describir a la iglesia se encuentra en otros lugares del Nuevo Testamento, como en Efesios 5, 25, 27 y 2 Corintios 11, 2. La elegida, mis hermanas, quiere decir escogida o seleccionada. Tal término tiene connotaciones teológicas antiguotestamentarias, donde designa a aquellos a quienes Dios escogió de entre los hombres y estableció relaciones de pactos consigo mismo. Deuteronomio 4:37, Isaías 45:4. La designación también se usa en el Nuevo Testamento de los cristianos como elegidos de Dios. 1 de Pedro 1:1 y 2 de Timoteo 2:10. Pablo elogia a Rufo como escogido en el Señor.
sugiriendo el significado de la dama excelente. Romanos 16:13, eminente. El anciano, hablando Juan, a la señora elegida y a sus hijos, la iglesia y los miembros estaban en un momento difícil. Hay que recordarlo. Juan estaba invitando a la iglesia a que permanecieran en la verdad. Todos aquellos que han sido elegidos, escogidos, apartados, han conocido a la verdad y mientras estén en la iglesia, mientras permanezcan fieles a pesar de las circunstancias, la verdad está en ellos. Juan invita a ser fieles, a permanecer en la verdad que estaban en ellos. Juan, el anciano, amaba en la verdad a los miembros de esa congregación y los amaba por la convivencia que muy probablemente tenía en ellos y deseaba que permanecieran fieles y no aceptaban, invitaba a que no aceptaran falsos profetas ni falsas doctrinas y tenía que apegarse a la verdad, permanecer en esa verdad. Es la invitación que hace Juan a permanecer siempre en la verdad. La invitación se extiende, hermanas, hasta hoy en día para con nosotras y debemos permanecer fieles. Amemos esa verdad que nos hizo ser libres, libres del pecado y atesoremos esa libertad que de tal manera que permanezcamos fieles a la doctrina, fieles a la verdad. Amemos nuestras respectivas congregaciones, amemos a la iglesia que se pagó un precio muy alto para que hoy tú y yo estemos aquí. La sangre que se derramó en esa cruz fue un alto precio. No nos creamos ese cuento de que fue gratuita porque no lo fue. A Jesús le costó su vida y eso debemos de valorarlo. En el tiempo de Juan las cosas estaban poniéndose muy complicadas. Realmente tú y yo no la tenemos tan difíciles. Y sí, hay lugares en donde aún el evangelio no se puede predicar libremente, pero tú y yo tenemos esta libertad. Tú y yo tenemos esta verdad en nuestras manos. Cuidémosla y seamos agradecidas con Dios y apartemos y compartamos esa verdad que nos ha hecho libres y así libertad a otros del pecado. Hermanas, dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios te bendiga, hermana.